ver lo que pasa cuando un país grande impone un arancel. Bueno, las cosas cambian. Las cosas cambian por lo siguiente. En el caso del país pequeño, el país es tan pequeño que el hecho de que caigan las importaciones al imponer un arancel no tiene ningún efecto sobre los precios internacionales del bien. ¿Vale? Andorra, imaginaros que pone un arancel a un producto. ¿Creéis que el hecho de que Andorra importe menos de ese producto gracias al arancel va a afectar a los precios de ese bien? Bueno, pues no. Pero si Estados Unidos impone un arancel a las importaciones de un producto, sí que va a tener un efecto importante sobre las cantidades globales demandadas de ese producto y por tanto va a hacer que el precio de ese producto en los mercados internacionales caiga. Claro. Si Estados Unidos, que es un país grande, ahora reduce de forma significativa la demanda de un producto, lo que va a provocar es una caída de ese producto en los mercados internacionales. ¿Vale? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Bueno, que si bien el precio internacional o el precio, digamos, en libre comercio es este de aquí, ¿vale? Supongamos que tenemos el precio en libre comercio y Estados Unidos impone un arancel. Claro, el precio final del producto no va a ser P estrella más T. Y no va a ser P estrella más T porque el hecho de que imponga un arancel hace que los precios mundiales de este producto caigan a P doble estrella. Claro, entonces al imponer arancel tiene un efecto muy grande sobre la demanda internacional del producto, los precios caen, este sería el nuevo precio internacional del producto fuera del país, fuera de Estados Unidos en el ejemplo, y el precio interior dentro de Estados Unidos sería P doble estrella más T. ¿Por qué? Porque es el precio al que entra el producto de los mercados internacionales, que es P doble estrella, más el impuesto. ¿Vale? De nuevo, la diferencia entre el país grande y el país pequeño es que el país pequeño se llama país pequeño porque no tiene sus decisiones sobre las importaciones, no tienen ningún efecto ningún efecto significativo sobre los mercados internacionales y por tanto con sus decisiones de consumo no va a haber ningún cambio sobre los precios internacionales del producto. País grande, sin embargo, al ser un país grande, una caída de la demanda produce un efecto muy importante sobre la demanda mundial del producto y hace que el precio mundial del producto caiga. ¿Vale? Muy bien. Vamos a verlo con un poco más de detalle. Bueno, vamos a derivar la demanda de importaciones y la demanda de exportaciones del país. ¿Cómo calculamos la demanda de importaciones? Bueno, pues nosotros tenemos nuestra oferta interior, nuestra demanda interior, el precio de equilibrio, y si estamos en autarquía y el mercado está en equilibrio, pues oferta igual a demanda y por tanto a este precio no hay necesidad de importar nada. Las importaciones a este precio son de cero, ¿vale? Que es lo que estamos marcando aquí. Muy bien. Si disminuimos el precio P1, observamos que ahora sí que hay una diferencia entre la demanda y la oferta del producto. Entonces, esta distancia que tenemos aquí en rojo, al precio P1, la deberíamos llevar a este gráfico y marcar las importaciones. Si seguimos bajando el precio, pues a P2 tenemos unas importaciones incluso mayores, las llevamos a este gráfico y así sucesivamente, ¿vale? Si unimos todos los puntos, esto nos da una recta o una línea que llamamos demanda de importaciones para el país. Muy bien. Supongamos que tenemos una oferta de exportaciones, ¿vale? Que, bueno, viene determinada justamente por el exceso de oferta a los precios internacionales en los países exportadores. Y, bueno, ¿cuál va a ser el precio de equilibrio? ¿Dónde venía aquel P estrella que hemos visto en las transparencias anteriores? Pues simplemente viene de el equilibrio en los mercados internacionales entre oferta de exportaciones y demanda de importaciones, ¿vale? Esto nos determina el precio en equilibrio en los mercados mundiales que
también reina en nuestro país si estamos en una situación de total libertad comercial. Bueno, y este precio, evidentemente, en nuestro país está demandando esta cantidad de importaciones, ¿vale? Porque observamos, tenemos una demanda mayor del producto de lo que se produce interiormente. Muy bien. Ahora ponemos un arancel, ¿vale? Y tenemos un país grande. Al poner arancel en un país grande, lo que estamos diciendo, lo que hemos comentado antes, es que lo que se produce es un efecto sobre los precios internacionales. De nuevo, Estados Unidos imponiendo un arancel sobre el acero o el aluminio que hizo Trump el año pasado. Bueno, pues, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que los precios mundiales de este producto van a caer. Vale, seguimos. Hay una caída en los precios mundiales del producto hasta P doble estrella. Y esto viene del hecho de que Estados Unidos reduce su demanda de importaciones al imponer un arancel. Por tanto, el precio mundial ahora de este producto, tras Estados Unidos imponer un arancel, es de P doble estrella. ¿Y cuál va a ser entonces el precio interior dentro de Estados Unidos? Bueno, pues va a ser P estrella más T, ¿vale? Y esto nos va a generar una reducción de las importaciones en Estados Unidos. Claro, en el caso del país pequeño, esta caída de la demanda no se produce. Y no se produce porque el país es tan pequeño que realmente no va a generar ninguna distorsión sobre los mercados internacionales. Pero el país grande sí, ¿vale? Bien, espero que esto haya quedado más o menos claro. Muy bien, pues entonces el caso del país grande ya lo tenemos aquí. Ahora tenemos que medir las pérdidas y ganancias, ¿no? Las consecuencias sobre el bienestar de este arancel para un país grande. Bueno, acordaros que esta es la situación de libre comercio y P doble estrella va a ser el precio del producto tras imponer arancel en un país grande en los mercados mundiales, y P doble estrella más T es el precio interno cuando el producto entra al país. Muy bien. Pues vamos a ver. ¿Cuál es la pérdida del excedente del consumidor? Bueno, pues como antes, va a ser este área que tenemos aquí, que es la diferencia entre todo este triángulo que teníamos aquí antes de imponer el arancel, menos este triángulo de nuevo que tenemos aquí hasta aquí, de excedente del consumidor después de imponer arancel. Entonces, al imponer arancel, los consumidores pierden todo este área roja que tenemos marcada. ¿Cuál es la ganancia del excedente del productor? Bueno, pues los productores antes de poner arancel tenían todo este triangulito de aquí como excedente del productor y ahora tienen todo este triangulazo de aquí como excedente del productor. La diferencia es este área verde, que es una ganancia para los productores. Bueno, ahora mismo si comparamos el bienestar entre los productores y los consumidores vemos que hay una pérdida y la pérdida es todo este área roja que tenemos aquí. Pero hay que meter el gobierno. ¿Qué se lleva el gobierno? Bueno, pues el gobierno se lleva el ingreso arancelario. ¿Y cuál es el ingreso arancelario? Pues el impuesto en frontera T multiplicado por las cantidades importadas. Cantidades importadas, todo esto que tenemos aquí, esta diferencia, bueno, vamos a ver desde aquí, ¿vale? La diferencia entre oferta y demanda, esto es lo que se importa, y el ingreso arancelario es pues la cantidad importada multiplicada por el arancel T, que es esta distancia que tenemos aquí. Entonces, el área gris es ingreso arancelario. Muy bien. Entonces, ¿qué? ¿Ganamos o perdemos? Pues va a depender de la comparación de los dos triángulos amarillos y el rectángulo amarillo, porque esa es la parte neta. Este triángulo amarillo es positivo, ¿vale? Porque es la parte que no se cancelaba con el excedente del consumidor del ingreso arancelario. Por tanto, esto es neto, neto positivo.
Y por otro lado, los triángulos que tenemos aquí y aquí es neto negativo, porque es lo que no se cancela del excedente de la pérdida del excedente del consumidor con el ingreso arancelario. ¿Vale? Este triángulo de aquí se cancela, ¿vale? Este es 0. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda negativo, negativo y positivo. Vale, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Tiene el arancel un efecto negativo o un efecto positivo sobre el bienestar en un país grande? Pues no lo sabemos. Y no lo sabemos porque va a depender de la comparación de estos dos triángulos que son negativos con este rectángulo que es positivo. ¿Vale? Es la única manera de medirlo. Claro, estamos hablando de bienestar global, ¿vale? Y aquí estamos metiendo el impuesto arancelario. ¿Quién pierde seguro con todo esto? Los consumidores. ¿Quiénes ganan seguro con todo esto? Los productores y el gobierno, ¿vale? Pero globalmente el efecto es ambiguo. Y de nuevo va a depender de la diferencia entre este triángulo que es positivo y estos dos rectángulos, la suma de estos dos triángulos, perdón, que son negativos. Vale, pues eso es lo que tenemos aquí. Hay que comparar el rectángulo azul con los triángulos amarillos.